Muy buenas, mis queridos hermanos y amigos y familiares que en el día de hoy separamos de este tiempo para ver esta proclama de la palabra del Señor en este espacio de valores de la fe. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre Santo, te doy gracias porque eres muy bueno. Gracias por tu bondad y misericordia y la oportunidad que tú nos das de poder compartir tu palabra. Queremos rogar que ella sea suficiente para hablar a nuestras vidas y nuestros corazones en el día de hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El tema que nos ocupa es corazón saludable, de manera que vamos a usar el libro de Proverbios capítulo 4 versículo 23. Encontramos un verso muy interesante ahí cuando dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿A qué se refiere la Biblia en muchas ocasiones cuando habla del corazón? Bueno, se refiere al núcleo de nuestro ser, la esencia de lo que somos. Es el centro del entendimiento, la voluntad y el lugar donde se toman las decisiones. Es el lugar donde nuestra mente, voluntad, emociones y convicciones todas se unen para darle forma a lo que creemos y las elecciones que hacemos. De manera que a juzgar por lo que encierra el corazón a la luz de la Biblia, entendemos la importancia que dice aquí este verso de cuidar el corazón. Por eso hoy queremos llevarles a ustedes bajo un recorrido de los versos bíblicos para hablar sobre este tema tan interesante y que al final del día podamos asegurarnos de que estamos haciendo todo lo necesario para cuidar nuestro corazón y que se mantenga saludable. Veamos un verso de la Escritura que se encuentra en Mateo capítulo 13, verso 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y yo los sane. Este es un verso, hermanos queridos, que Jesús aplica de la profecía de Isaías que muchos años antes había dado. Dado el hecho de que su público estaba escuchando, estaba viéndolo, estaba recibiendo supuestamente el mensaje que él daba, pero su oído espiritual estaba mal, su corazón estaba engrosado y aquella palabra no estaba calando, no estaba llegando a sus vidas. De esta manera el Señor explica y dice esta palabra, y veamos a ver, un corazón engrosado es un corazón enfermo, es un corazón grasoso que pierde la capacidad de bombear al torrente sanguíneo. Eso es literalmente. Espiritualmente, cuando un corazón está engrosado, un corazón está enfermo, entonces su relación con Dios no es buena y el entendimiento de la palabra y los conceptos y consejos de Dios es muy malo. Veamos a ver lo próximo que dice este versículo. Dice: y con los oídos oyen pesadamente. La sordera espiritual hace que no escuchemos o con lo que escuchemos sea distorsionado o con letanía. Veamos a ver, hermanos, que la imperfección del oído espiritual regularmente es ocasionado por lo que escuchamos, la frecuencia con lo que escuchamos y el volumen. Si es muy alto, pues afecta mucho más. Hay que cuidar la sensibilidad del oído espiritual para reconocer cuando Dios nos habla. Veamos a ver lo que pasa con Elías cuando va a encontrarse con el Señor. Si no es hasta la última manifestación que él en el siervo apacible puede escuchar la voz de Dios. Y ahí dice la palabra: y ahí estaba Dios en el siervo apacible. Cuando el oído espiritual se ha atrofiado y no somos capaces de poder, hemos perdido la sensibilidad del oído espiritual, entonces cuando el Señor nos visita en el siervo apacible, no somos capaces de escuchar su voz. Lo próximo que dice este verso dice: han cerrado sus ojos. Y esto, no hay peor ciego que el que no quiera ver, dice un refrán por ahí. Mirar para otro lado con el ánimo de desentenderse de ciertos eventos que requieren nuestra atención nos hace cómplice. Bien dice que el refrán que el que calla otorga.
Por otro lado, es saludable y honorable que mantengamos distancia prudencial de aquellas situaciones que no son de nuestra incumbencia. En tal caso, Jesús aconsejó a aquellos que estaban ciegos, veían, trataban de mirar, pero no veían. Decía el Señor, dejadlo, son ciegos, guías de ciego. Y si el ciego guiara el cielo, ambos caerán en el hoyo. De esta manera, cuando dice el Señor, han cerrado sus ojos, nos está diciendo con claridad que aquellas personas no querían ver, no querían darse cuenta, no tenían la actitud correcta para poder entender aquellas palabras que el Señor estaba diciendo y que las estaba enseñando. Yo quiero llamarles la atención a algo. Jesús, el que estaba caminando sobre la tierra, aquel que estaba hablando con sus discípulos, aquel que estaba enseñando a toda aquella gente, era el Rey de Reyes, es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el mejor maestro. ¿No cree usted que él tenía la mejor estrategia, las mejores palabras? ¿Usted no cree que escogía los mejores instrumentos de enseñanza? Por supuesto. Pero ¿por qué aquella gente no entendía? Porque pasaba esto. Tenían el corazón engrosado, los oídos habían perdido la sensibilidad y no querían ver, no querían darse cuenta de lo que Dios quería enseñarles. Veamos entonces que una actitud de un corazón engrosado tiene estas situaciones. Y yo encuentro aquí en este verso 5 cosas. La primera es para que no vean con los ojos. Ciegos. La primera condición de un corazón engrosado es ciego. Pierde la capacidad de ver. Número 2. Oigan con los oídos. Sordos. Con el corazón no entiendan. Ignorantes. 4. Y se conviertan. Es decir, viven en apostasía. Y 5. Yo los sane. Están enfermos y no quieren recibir la sanidad. Así que un corazón engrosado da como resultado gente ciega, gente sorda, gente ignorante, gente en la apostasía y gente además que no puede recibir la sanidad porque no se dispone a recibirla. Por eso es tan importante, hermano, que nosotros cuidemos el corazón. ¿Por qué entonces es importante? Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 15, 19 al 20. El corazón es el asiento de la naturaleza humana. De ahí que surgen todas nuestras acciones. Nuestra naturaleza pecaminosa se asienta en el corazón. Este verso que encontramos en este pasaje de Mateo 15 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Este es un verso que el Señor Jesús le estaba hablando a aquellos hombres tan preocupados de las medidas externas que tenían que tener para mantener la salud física. Y el Señor les dice, lo que contamina al hombre son aquellas cosas que salen del corazón. El corazón tiene la tendencia de ser engañoso y perfecto, hermanos. Por eso solo Dios lo conoce a cabalidad. Jeremías capítulo 17, versículo 9 al 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y dice la Escritura, yo Dios, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios nos evalúa entonces por la condición de nuestro corazón. Encontramos en 1 de Samuel capítulo 16, verso 7, un verso interesante. Y el Señor respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ciertamente, hermanos queridos, esa es la forma en que Dios nos mira. Él nos mira no por cómo aparentamos en lo físico, sino nos mira en nuestro corazón, porque Él es capaz de ver lo más interior de nuestra vida. ¿Qué produce el corazón además? Veamos a ver algunas cosas que produce el corazón en nuestro interior. Número 1, es el asiento de los valores morales y espirituales. En Lucas capítulo 6, verso 45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca.
De manera que encontramos aquí lo primero que sale del corazón y encontramos en el corazón son aquellos valores morales y espirituales. Lo segundo que encontramos que también sale del corazón es el asiento del dolor. Romanos capítulo 9 versículo 2 dice un verso interesante, dice que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Pablo de esta manera menciona a aquellos hermanos que sentía tristeza y dolor en su corazón. En el corazón también encontramos el asiento del gozo. Juan capítulo 16 verso 22 dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Aquí tenemos la tristeza de los discípulos por el hecho de que Jesús les anuncia su partida. Pero Él le dice, se gozará vuestro corazón. Después que todo este proceso pase y que podamos entender y que los discípulos pudieran entender todo aquello de la cruz del Calvario y demás, el Señor dice, vuestro gozo llegará a vuestro corazón. Ciertamente entonces tenemos que en el corazón también se aloja el gozo. Los deseos y pasiones morbosas también están en el corazón. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. De esta manera el apóstol Pedro habla de los que se apartan de la verdad establecida en la palabra de Dios para apostatar de la fe y abrazar doctrinas tolerantes al pecado, convirtiéndose en falsos profetas y maestros del mal. Lo próximo que encontramos en el corazón se encuentra en el Hechos capítulo 21 versículo 3 y es el aprecio y afecto que se puede tener hacia algo o alguien. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Y esta es una frase que usa el apóstol Pablo a sus discípulos por el hecho de que él les había dicho de que ciertamente iba a ir a Jerusalén y probablemente había de sufrir por la causa del Señor. Dice, yo estoy dispuesto, dijo el apóstol Pablo, no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que el corazón también abriga el aprecio y el afecto que podemos tener hacia las personas. En el corazón también encontramos las percepciones o capacidades de comprender las señales del mundo que nos rodea. En Juan capítulo 12, verso 40, encontramos una profecía de Isaías cuando dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Los hombres en los tiempos de Cristo, hermanos, la incredulidad trajo sobre ellos el juicio de endurecimiento. Y quiero tomarme un segundito para decirles esto. Es importante que pidamos a Dios fe y nos mantengamos en la fe. La incredulidad hace, hermanos queridos, que Dios se canse de trabajar con nosotros. Aunque Él siempre va a estar haciendo todo, absolutamente todo, para que nosotros podamos entender sus caminos y podamos abrirnos a la fe. Sin embargo, nunca podemos permitir que la incredulidad gane espacio en nosotros, porque hay un juicio de endurecimiento para aquellos que una y otra vez tienen esa actitud de incredulidad del programa de Dios. Por eso, por el corazón cuando se llena de incredulidad, pierde la percepción, o sea, la capacidad de comprender los tiempos. Veamos a ver lo próximo que lo encontramos en el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12, cuando encontramos un verso interesante que nos dice que en el corazón se elaboran los pensamientos y las intenciones o acciones. Los pensamientos son aquellas ideas y recuerdos que obviamente producen en nosotros acciones. Y esas acciones son intenciones o acciones, son finalmente aquellas que proyectamos en la vida. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice este verso en Hebreos capítulo 4, verso 2. Y más cortante que toda espada de dos filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De manera que en el corazón están los pensamientos y las intenciones del corazón. La buena noticia de este verso es que la palabra de Dios es capaz de llegar hasta lo más profundo de nuestro ser. Bendito sea el Señor. El próximo lo encontramos en Romanos capítulo 1, verso 21, y se trata de que en el corazón se desarrolla el entendimiento. Dice este verso, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. De manera, hermanos queridos, que en este capítulo, en este verso, encontramos que en el corazón se desarrolla el entendimiento. Si no permitimos que el Espíritu de Dios trabaje en nosotros y nos enseñe, si no abrimos nuestros oídos, entonces va a pasar que nuestro entendimiento se va a mantener sin fruto y no vamos a poder glorificar y dar honra al Señor. Lo próximo lo que encontramos en el corazón, y dice, se le da vuelo a la imaginación. Es en el corazón donde somos capaces de imaginar las cosas y nuestra imaginación puede volar, puede crear, ¿verdad? Jeremías capítulo 9, versículo 13 al 14 dice, dijo Jehová, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los Baales, según les enseñaron sus padres. De manera, hermanos, que este verso es una queja de Dios, dado el hecho, hermanos, de que aquella gente habían dejado al Dios vivo, habían dejado a Jehová y se habían hecho una imaginación de sus propios dioses, sus propias figuras de adoración, y habían ido tras ella, olvidando al Dios vivo y la fuente viva. Lo otro que encontramos en el corazón es la conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Sino el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y también de sus acciones. Primera de Juan capítulo 3, verso 19 al 20, encontramos un verso que dice, y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. De esta manera entendemos a través de este versículo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros una ley de conciencia. Esa ley de conciencia es un pequeño juez que tenemos dentro de nosotros mismos, que radica allí en el corazón para decirnos, para requerirnos cuando nos equivocamos, cuando fallamos, para alentarnos cuando la estamos haciendo bien también. Por eso el apóstol decía, si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Se establecen propósitos. Esta es otra cosa que hacemos en el corazón. En el libro de Hechos, capítulo 11, verso 23, encontramos un verso que dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. De esta manera vemos a Bernabé cuando llega a Antioquía, tan contento se pone cuando ve el avivamiento y la fe de los hermanos. Y vemos este detalle, exhortó y se regocijó con todos los que con propósito de corazón permanecían fieles al Señor. De esta manera, hermanos queridos, vemos un corazón que establece propósitos también. Lo próximo que tenemos que hay en el corazón es el asiento de la voluntad. Colosenses capítulo 3, versículo 15 nos dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que sí mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Lo otro que se desarrolla en nuestro corazón es la fe. Romanos 10:10 nos dice, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa la salvación.
Por eso, hermanos, es que la Biblia nos dice la importancia de guardar nuestro corazón. Este verso de Proverbios que leímos hace un rato nos dice, de él mana la vida. Por eso dice, sobre toda cosa guardada. Y dice, de él mana la vida. Lo otro que sabemos es que el corazón es engañoso. La Biblia nos dice en Jeremías capítulo 17, 9 al 10, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Por qué entonces guardar el corazón? Número 1, porque de él mana la vida. Número 2, porque es engañoso. El corazón a veces es engañoso, se deja seducir fácilmente. Por eso siempre tenemos que estar cuidándolo. Y lo tercero por la cual tenemos que cuidar el corazón es porque el enemigo, hermano, no duerme. Él está pendiente de nuestros descuidos. La Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. De esta manera, hermanos, ¿cómo vamos a saber que nuestro corazón está enfermo? Yo voy a darles a ustedes algunos detalles para que nos demos cuenta cuando nuestro corazón se ha enfermado. Número 1, cuando has perdido el interés y la pasión por la obra de Dios. Cuando te da lo mismo una cosa que otra en cuanto a tu relación con Dios, eso es una señal de que el corazón está enfermo. Lo segundo, cuando sientes que tomas decisiones incorrectas muy a menudo. Cuando tú te das cuenta que una y otra vez te estás equivocando, como que has perdido el enfoque, has perdido tu sentido de orientación, probablemente lo que esté pasando es que el corazón se ha enfermado. Lo tercero es cuando se hace cada vez más evidente la doble vida. Y te das cuenta que una cosa eres en la iglesia y otra cosa eres en la calle. Una cosa eres en el trabajo, otra cosa eres en tu familia, en tu hogar. Y como que hay 2 o 3 o 4 vidas que tienes, 2 o 3 personalidades y caracteres. Entonces, eso es una señal de que hay un problema del corazón. El corazón se ha enfermado, que no sabe comportarse de la misma manera, sirviendo y honrando a Dios en cualquiera que sea las situaciones de la vida. Lo próximo que damos cuenta cuando el corazón se ha enfermado es cuando te das cuenta que has abierto tu corazón a pecados que jamás imaginaste que podías cometer. Y te voy a decir un detalle acá. Mire, el pecado engendra pecado. Y pasa, hermanos queridos, que no piense usted que si usted hace un pecadito pequeñito, él se va a quedar tranquilo ahí. Él va a querer más. Esto pasa con el pecado. El pecado siempre quiere más. Cuando tú dices 2 mentiras, quieres decir 4. Y necesitas decir 4. Y así pasa con todo. Con los pecados morales. Con aquellas cosas que hacemos que le desagradan al Señor. Que parecieran que son pecadillos pequeños. Son inofensivos. Pero si no ponemos atención a eso, el pecado va a crecer. Y así creciendo. Y va a requerir más espacio en nosotros. Por eso, hermanos queridos, si el corazón se enferma, vamos permitiendo que vaya entrando el pecado de poquito en poquito, como una cuña debajo de un mueble. Una cuña que entra de poquito en poquito, va abriéndose espacio y va calando y llenando todo el ser. Lo próximo que encontramos en un corazón enfermo es cuando decides ser independiente de Dios y de su palabra. Esta es una clara señal de que algo está pasando en ti que necesitas poner atención, porque simple y llanamente no te interesa mucho lo que dice Dios y su palabra. Ves el consejo de Dios y dices, sí, está bien, ok, pero sigues haciendo lo que normalmente quieres hacer. Lo próximo es, hermanos, la rebeldía. Es ahora tu carácter y estilo de vida. Pasa cuando el corazón se enferma. La rebeldía ya no la tenemos de vez en tiempo. De vez en tiempo tenemos actos de rebeldía. No. Ahora la rebeldía es parte de tu carácter y estilo de vida. Pareciera ser que todo el tiempo estás buscando cómo desobedecer. Todo el tiempo estás en una actitud de desobediencia, en una actitud de rebeldía. Lo próximo y lo último, te has vuelto insolente y distraído.
Te da lo mismo una cosa que otra. Y un corazón enfermo le pasa esto. Si tú te das cuenta que te da lo mismo una cosa que otra y te has convertido en una persona insolente y distraída, no importa qué tanto pase a tu alrededor, nada te mueve, nada te emociona, nada despierta en ti la vida, la atención, entonces probablemente lo que esté pasando es que el corazón se ha enfermado. Ahora bien, hermanos queridos, una parte del mensaje que quiero que pongas mucha atención. ¿Cómo guardo mi corazón? Y veamos a ver que para guardar el corazón físico hay 3 reglas fundamentales. La primera, buena dieta. La segunda, hacer ejercicio. Y lo tercero, chequear constantemente el corazón a ver si está funcionando bien. Esto vamos a aplicarlo a la vida espiritual. ¿Cómo podemos entonces mantener la salud en el corazón? Entonces, primero, pídeselo al Señor. La Biblia nos dice en el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En este salmo encontramos un salmista que está diciéndole, por favor, Señor, ayúdame a tener un corazón limpio. Y esto es algo que quiero compartir contigo. Si queremos que nuestro corazón se mantenga saludable, debemos pedírselo al Señor. Número 2, fíate en el Señor. La Biblia nos dice en Proverbios capítulo 3, versos 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. De esta manera, en este verso encontramos un segundo antídoto para lograr que nuestro corazón se mantenga saludable. Confía en el Señor, fíate del Señor. Pon en el Señor tus cartas, tus asuntos, tus juegos, tus intenciones. Todo aquello que planeas, piensas y desarrollas, ponlo en el Señor. Pregúntale al Señor, fíate del Señor, confía en el Señor. Lo tercero, considera tus prioridades. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 6, verso 21, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tremendo, hermanos queridos, darnos cuenta que el Señor nos dice con claridad, si tu corazón está aquí, es porque tu tesoro está ahí. Por lo tanto, debemos cuidar nuestra prioridad. ¿Qué es lo primero en nosotros? ¿Qué es lo más importante? ¿Dónde está nuestro tesoro? Aquello que consideramos nuestra riqueza. Pongámoslos en el lugar correcto, en el lugar, el momento, la persona, en la situación, en el proyecto, en lo que sea correcto, que sea nuestra prioridad eso. Entonces allí nuestro corazón estará enfocado y trabajando exactamente en el programa y propósito de Dios. Lo próximo, aprende de tus experiencias. El Salmo 90, versículo 12 nos dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Ciertamente, hermanos queridos, tenemos que aprender de nuestras experiencias, las buenas y las malas, aquellas en las cuales triunfamos y aquellas en que no triunfamos. Si se preguntara o alguien le preguntara a usted qué hicieras diferente ante una situación determinada, esa respuesta es nuestra experiencia. Ese es el resultado, el sumario que hacemos de ese momento, ese evento, ese trabajo, eso que hicimos. Por lo tanto, el Señor nos enseña en este punto, hermanos, querido, que aprendamos de nuestras experiencias. Enséñanos a contar nuestros días, que traigamos sabiduría. Veamos a ver, hermanos queridos, y quiero resumir esta palabra que en el día de hoy hemos estado trabajando, porque ciertamente necesitamos un corazón saludable. Recordemos algo antes de llegar a este punto, y recordemos esto: estar en Cristo, estar en el Señor significa que Él nos ha perdonado. Nos ha lavado de nuestros pecados. Nos has hecho un nuevo hombre. Está trabajando el Espíritu Santo en nosotros en un nuevo proyecto. Formar en nosotros el carácter y el ideal de Dios. Por eso, hermanos queridos, debemos entender que siempre va a estar el diablo ahí, tratando de recordarnos el pasado, tratando de acusarnos. El diablo siempre va a estar tratando de poner bulla, poner mucho ruido a nuestro alrededor.
pero es sumamente importante que usted mantenga el oído adecuado para escuchar lo que tiene que escuchar, poner atención a las palabras del Señor, poner atención y dejar que entre a su corazón la palabra del Señor, esa sana palabra de Dios, esa sana doctrina que pueda mantenerlo a usted enfocado en el programa y el proyecto de Dios. Por eso la palabra del Señor nos dice, por si acaso alguien en este momento que está viendo este video tiene pensamientos por ahí, el enemigo que le está diciendo o acusando de las cosas pasadas. Recuerda lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 6 versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. En el Salmo 119:2 dice: bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Y voy a terminar esta palabra animándoles a ustedes a mantener un corazón saludable. Con un verso de la Escritura que encontramos en Mateo capítulo 5 versículo 8, cuando dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y esta palabra nos dice, hermanos, que si queremos ver al Señor, tenemos que mantener nuestro corazón limpio. Si queremos vivir en esta vida y procurar que todas nuestras acciones jueguen y coordinen con el programa de Dios, entonces mantengamos limpio, activo, mantengamos saludable nuestro corazón, porque de él mana la vida. Hagamos una palabra de oración. Padre, te doy gracias porque eres bueno. Gracias por tu misericordia y tu verdad. Gracias por la oportunidad que nos diste de compartir tu palabra. Quiero rogar que bendigas a cada uno de mis hermanos. Cada persona que en el día de hoy hizo tiempo para ver este espacio de valores de la fe, ayúdale, sosténle, guárdale, llénale de tu espíritu, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a mantener la salud del corazón. De la misma manera que en el mundo físico necesitamos cuidar la dieta, lo que comemos, hacer los ejercicios y chequearnos. Entendamos, hermanos, y te entendamos, Padre Santo, que en el reino de Dios tenemos que cuidar qué escuchamos, qué vemos, qué observamos, qué es lo que nos alimenta. Y además de eso, hermanos, y Padre Santo, cuidamos nuestra relación contigo, nuestra devoción contigo. Que cuidemos, Padre, ese concepto de que tú eres nuestro Dios, nuestro Salvador, y tu palabra es nuestra regla para la cual vamos a seguir, vamos a honrar y vamos a servir. Te lo ruego, Señor, y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a orar por alguna persona. Si en el día de hoy usted no le ha dicho sí a Cristo, si todavía andas lejos del Señor y todavía no has dejado que Jesús entre tu corazón, o si por casualidad al escuchar este mensaje te has dado cuenta que tu corazón está enfermo, que has dejado que muchas tentaciones o muchas cosas que has escuchado y has visto te hayan afectado al punto de que tienes el corazón enfermo, me gustaría orar por alguna persona que en el día de hoy no le ha dicho sí a Cristo. O si por casualidad tú te mantienes lejos del Señor o has dejado que tu corazón se enferme. Por algún tiempo mantuviste tu fe, mantuviste sirviendo al Señor, honrando al Padre, y de momento algo pasó en tu vida que comenzaste a escuchar o ver situaciones que te frustraron, te desanimaron, y hoy te encuentras lejos de Jesucristo y con el corazón enfermo. En el día de hoy regresa a los pies del Señor, levanta tu mano y repite conmigo esta oración. Padre Santo, ven a mi vida, ven a mi corazón. Perdóname, Señor, haberme alejado de ti. Perdóname, Señor, haber escuchado y visto y observado y poner atención a cosas que afectaron mi relación contigo. Ayúdame, Padre, a regresar a tus caminos. Limpia mis pecados, lávame con tu sangre y lléname de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Querido hermano y amigo que me has escuchado en el día de hoy, quiero rogarte en el nombre de Cristo Jesús
que prestes atención a esta palabra y que no dejes nunca que tu corazón se enferme. Mantén saludable tu fe, de la misma manera que mantenemos buena la comida para mantener saludable el corazón, y nos mantenemos haciendo ejercicios, y además vamos al médico periódicamente para ver cómo están las cosas en nuestro organismo. Así hagamos en la vida espiritual. Número uno, hermanos, que nada nos detenga en nuestra oración, en nuestra palabra, en nuestro tiempo devocional, en nuestro tiempo de búsqueda al Señor. Eso es parte de los ejercicios espirituales que mantienen este corazón espiritual, lo mantienen activo, lo mantienen lleno de Dios. Lo segundo y importante, hermanos, que Dios nos ayude, hermanos queridos, a enfocarnos, a dejar que escuchemos lo que tengamos que escuchar, que pongamos atención a los hechos y las situaciones que debemos poner atención, pero que seamos capaces de decidir, de elegir qué es lo que entra a este oído y a este corazón, que no nos enferme. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te ayude y que podamos verte una vez más en otro tiempo para hablar de los valores de la fe. Amén.